empezando enseguida, ¿sí? Y al nuestro precioso tiempo. Vamos a ir comenzando, ¿verdad? Bueno, el seminario que nosotros diseñamos ahí con los doctores, que la verdad que es un placer siempre poder trabajar con ellos, estaba justamente diseñado como para que en el seminario uno, ustedes aprendan generalidades de cáncer, de las células cancerosas y los tipos de tumores y todo más. En la clase de la doctora Maya, ustedes hablaron de la clasificación de los marcadores tumorales, que son muchísimos, ¿verdad? Y todos tienen una interpretación clínica un poco direccionada, ¿verdad? Todos los marcadores tumorales, dependiendo si son proteínas, si son hormonas, si son inmunoglobulinas, si son citocinas, se elevan cuando hay un proceso tumoral, ¿verdad? Pero no solamente cuando hay un proceso tumoral, y lo que vamos a ver ahora, en la interpretación clínica de los marcadores tumorales. Cuando nosotros hablamos de marcadores tumorales en la clínica, nosotros podemos no solamente direccionar a un proceso oncogénico, ¿sí? Existen varios marcadores tumorales que se elevan en procesos inflamatorios también, ¿verdad? Y dependiendo del rango, del valor de referencia del rango que está dada por la sensibilidad y la especificidad de ese método, nosotros podemos determinar si es un proceso oncogénico o no. Bien, entonces, ¿qué es un marcador tumoral? Cada vez que ustedes vean la MT en la presentación es de marcador tumoral. Es una sustancia producida por las células cancerosas o por el organismo en respuesta a la presencia de un tumor maligno. No siempre, pero siempre que se eleva exageradamente se asocia con malignidad, ¿sí? Solo que en estadios muy tempranos, como nosotros vamos a ir viendo más adelante, no se eleva tanto y no tiene una significancia clínica interesante e importante, ¿sí? Los marcadores tumorales son vertidos al torrente sanguíneo o a otros líquidos biológicos donde puede ser detectada y cuantificada, ¿sí? ¿Dónde está el problema? El problema está cuando el paciente identifica el marcador tumoral y su valor como medida del tumor. Ese es un error que ocurre generalmente en la interpretación de los marcadores tumorales. La relación del tamaño del tumor no está directamente relacionado con la concentración o con el valor del marcador tumoral, ¿sí? Bien. Cuando hablamos justamente de marcadores tumorales, nosotros podemos clasificar estos marcadores tumorales circulantes. Están los marcadores tumorales que son derivados del tumor y los que están asociados al tumor, ¿sí? Existen diferencias porque algunas proteínas de fase aguda, así como la proteína C reactiva o algunas citocinas elevadas en la respuesta inmunitaria del proceso inflamatorio, como el factor de necrosis tumoral, los interferones, no están directamente relacionados con la presencia del tumor, pero a consecuencia de una presencia tumoral, la respuesta inmunitaria los activa. ¿Me explico? Entonces, tanto la ferritina, la proteína C reactiva y las citocinas, como el factor de necrosis tumoral y los interferones, son marcadores tumorales que están asociados a la presencia de un proceso tumoral,
pero no derivan directamente de ese proceso tumoral, ¿sí? Tenemos marcadores tumorales que son derivados del proceso tumoral, como antígenos oncofetales, alfa-fetoproteína, antígeno carcinoembrionario, ¿sí? Que están presentes en el periodo embrionario, antígenos oncoplacentarios como beta-HCG, que se utiliza bastante beta-HCG, sintetizados por la placenta, pero también vamos a ver que hay una relación importante para cáncer testicular también. Entonces, la beta-HCG cuantitativa nos ayuda en en varios tipos de procesos tumorales también. Antígenos tisulares presentes en tejidos como PSA, ¿verdad? Antígeno prostático, PSA total, PSA libre. Están las hormonas, ¿verdad? Como la hormona paratiroidea, la calcitonina, por ejemplo. Están las mucinas, que son complejos macromoleculares que no presentan una estricta especificidad tisular. Y eso es lo que nosotros más tenemos en laboratorio. En laboratorio convencionales, los marcadores tumorales que más hacemos son, por ejemplo, alfa-fetoproteína, CA, beta-HCG, las mucinas como CA 125, CA 19.9, CA 15, esos son los más comunes y lo que cualquier laboratorio nivel 3 de bioseguridad puede procesar. Yo lo hago, ¿verdad? Es muy fácil, muy rápido el resultado, el costo también es accesible de estos marcadores, pero solamente esos, porque después mía, ¿verdad? La hormona paratiroidea, calcitonina, no son muy accesibles y se necesita un equipamiento y un procedimiento diferente para esos marcadores tumorales. No son muy utilizados como son las mucinas, por ejemplo, y los marcadores que les estuve mencionando. Bueno, cuando hablamos de marcadores tumorales, es muy importante seleccionar los marcadores tumorales, ¿sí? Por eso nos menciona que el valor diagnóstico del marcador tumoral depende de su sensibilidad y su especificidad, ¿sí? Y les soy bien sincera, no existe un marcador tumoral serológico 100% diagnóstico, ¿sí? A estos marcadores tumorales que nosotros le vamos a mencionar, se utilizan bastante para monitoreo de tratamiento, recidivas, para diagnóstico complementario, pero nunca se utiliza para un diagnóstico definitivo de cáncer, ¿sí? Siempre un marcador tumoral debe ir asociado con otro marcador tumoral o con otro método diagnóstico como las biopsias o las imágenes, ¿sí? Solo el marcador tumoral no tiene un valor diagnóstico definitivo, ¿sí? Entonces eso nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de interpretar un resultado de marcador tumoral aislado, ¿sí? La clínica, diagnóstico por imágenes, marcadores tumorales, el conjunto de esa metodología es la que a nosotros nos va a confirmar un diagnóstico. Un marcador tumoral solo no nos confirma lastimosamente, ¿sí? Tenemos también que los marcadores tumorales no son sintetizados solamente por la célula cancerosa, ¿sí? Sino que la mayoría de ellos son sintetizados y liberados por las células normales. Circulantes nosotros tenemos una concentración, como ustedes pueden ver acá, ¿verdad? De estos marcadores tumorales.
El antígeno prostático, el marcador tumoral, su valor de referencia es de 4, ¿sí?, nanogramos por ml, o sea que normalmente nosotros podemos tener circulantes estos marcadores tumorales. No quieren decir que son indetectables, ¿sí? Se detectan en una sensibilidad a partir de esto a más, ¿sí? Existe un valor de referencia o corte o cutoff que se obtiene del percentil del 95% de los valores encontrados en población sana sin cáncer. No es luego 100%, porque existe un 5% de la población estudiada que puede dar valores superior a 4, ¿verdad? En el caso del antígeno prostático, por ejemplo, y que no quiere decir que tenga cáncer de próstata, ¿verdad? Entonces, el valor de referencia nunca está relacionado con 100% de la población, porque existe un porcentaje dentro de ese valor de referencia que sobrepasa el valor de referencia normal de estos marcadores tumorales, ¿sí? Entonces, nunca, nunca decimos que en medicina por lo menos existe 100% de los resultados. Tanto es así que hacemos un test de ADN y nunca van a ver un resultado que diga 100% paternidad. Siempre va a ser el 99,9%. ¿Verdad? Porque la probabilidad, existe siempre un factor de error o una diferenciación en los análisis clínicos. Cuando hablamos específicamente de sensibilidad, ¿sí?, y esto lo pueden aplicar ustedes a cualquier metodología diagnóstica, no solamente para marcadores tumorales, sino que para test rápidos, sino que para hormonas, ¿sí? Los conceptos de sensibilidad y especificidad de un método. Un resultado de laboratorio siempre debe ir acompañado por estos valores de sensibilidad y de especificidad para que el médico pueda valorar el margen de error que puede tener ese método. A mayor sensibilidad, ¿sí?, mayor es la capacidad para detectar pacientes enfermos. En este caso, que estamos hablando de marcadores tumorales, la sensibilidad viene dada por la capacidad del marcador tumoral para detectar pacientes con cáncer, ¿sí? Un marcador tumoral muy sensible, con alta sensibilidad, tendrá pocos falsos negativos. Y eso lo aplicamos a todo lo demás. Un test rápido para antígeno COVID con alta sensibilidad tendrá menor probabilidad de detectar falsos negativos, ¿sí? Bien, entonces cuando hablamos de sensibilidad, nos referimos justamente a la capacidad que tiene ese método para detectar pacientes enfermos. Cuando hablamos de especificidad, nos estamos refiriendo a la capacidad de este marcador tumoral de distinguir aquellos pacientes que no tienen cáncer de aquellos que sí lo tienen, ¿sí? Entonces, la especificidad viene determinada de la capacidad que tiene ese método para detectar individuos sanos, ¿sí? Un marcador tumoral muy específico tendrá pocos falsos positivos, ¿sí? Ok. La sensibilidad y la especificidad son inversamente proporcionales, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, analizamos metodologías con sensibilidad y especificidad, el marcador ideal, el marcador tumoral ideal sería el que tuviese sensibilidad y especificidad del 100%. ¿Por qué? Porque ahí detectaría todos los individuos sanos y todos los individuos
enfermos de forma aislada. Lastimosamente no existe eso y lo que nosotros vemos es que tenemos sensibilidad y especificidad menor a 100. Solemos tener metodologías que tienen 96%, 98%. Se dice que los métodos analíticos que tengan especificidad y sensibilidad superior al 96% son metodologías recomendadas. Entonces, ¿qué nos señala eso? Una metodología que tenga una sensibilidad del 96% quiere decir de 100 individuos, especificidad estoy hablando, de 100 individuos enfermos, ¿sí? Solamente 4% va a dar falsos negativos, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vemos acá. Vemos que la especificidad y la sensibilidad no llega al 100%, entonces tenemos casos de falsos negativos o de falsos positivos, tanto en la especificidad como en la sensibilidad. Por eso siempre el diagnóstico de marcadores tumorales debe ir acompañado con otros métodos para confirmar que sea justamente un proceso oncogénico. Y lo que vemos con relación a las limitaciones en el diagnóstico, justamente cuanto mayor sea la concentración del marcador tumoral, mayor es la probabilidad del cáncer, como le venía diciendo al principio. Muchos marcadores tumorales no se asocian a un tipo particular de cáncer. El nivel puede aumentar en más de un tipo de cáncer. Lo vemos, por ejemplo, beta-HCG. Es un marcador tumoral, es una hormona que se sintetiza en procesos tumorales. Se utiliza para embarazo, se utiliza para cáncer de ovario, para cáncer testicular, ¿verdad? Entonces, es muy difícil encontrar un marcador tumoral que sea específico para ese cáncer, ¿sí? También podemos tener falsos positivos, pueden elevarse en diversas condiciones benignas y ausencia de cáncer. El PSA, por ejemplo, puede elevarse significativamente en, eh, en procesos que tengan que ver con inflamación de la próstata, que no están relacionados con cáncer, con prostastitis, por ejemplo, ¿verdad? Y podemos tener casos de falsos negativos. No se elevan en todos los pacientes con cáncer, especialmente en los estadios iniciales de la enfermedad, ¿sí? Entonces, yo puedo estar en un estadio inicial de un proceso oncogénico y mi marcador tumoral sale con un resultado, con un valor dentro del rango normal, pero eso no me descarta únicamente que no tengo cáncer, ¿verdad? Los marcadores tumorales no son muy sensibles en las fases tempranas del proceso oncogénico. Casos de falsos negativos que podemos ver con relación a los marcadores tumorales: fase temprana, número de células productoras, localización celular, mecanismo de excreción o eliminación, tipo de tejido, ¿sí? La diferenciación celular, cuando es muy temprano también, ¿verdad? Puede dar falsos negativos. La velocidad de crecimiento de ese tipo de tumor, la vascularización, la vida media plasmática, la terapia o el tratamiento también puede dar falsos negativos. Con relación a la especificidad a los falsos positivos, podemos asociarlo justamente con el catabolismo y la excreción de ese marcador tumoral, ¿verdad? La lesión de los tejidos productores de marcadores tumorales que no están directamente relacionados con cáncer, ¿verdad? Siempre que nosotros veamos procesos oncológicos, el catabolismo y el anabolismo de estos marcadores tumorales
siempre se dan a nivel renal y hepático. Y es siempre importante dosar a los pacientes perfil hepático y perfil renal y también a la vez los marcadores tumorales. Siempre deben ir acompañados justamente esos perfiles como mecanismo de seguimiento y de diagnóstico de esos cuadros, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de presencia de cáncer y desde qué concentraciones podemos hablar de este proceso oncogénico, nos dice que cuanto mayor sea la concentración del marcador tumoral, mayor es la probabilidad del cáncer. Nosotros acá tenemos un cuadro con nuestros marcadores tumorales, ¿verdad? Tenemos alfa-fetoproteína, tenemos CEA. Y vamos a hablar un poquitito de PSA, ya que hace poquito estábamos en noviembre azul, ¿verdad? PSA tiene un valor normal de una concentración inferior a 4 nanogramos por ml, ¿sí? Vemos que en todos estos marcadores tumorales, el umbral de probabilidad elevada está relacionado a un 95% de los casos que podemos tener un porcentaje de error de más o menos 5% siempre, ¿sí? Porque puede existir un porcentaje de la población que esté elevado y que no sea cáncer, ¿verdad? Entonces en el PSA, por ejemplo, vemos que la concentración normal es inferior al 4% y vemos que superior al 20, superior a 20 nanogramos por ml se puede considerar un proceso oncogénico, pero tenemos que confirmar justamente con otros tipos de análisis que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Tenemos el PSA elevado en personas, ¿verdad? De más del 20 nanogramos por ml se puede dar también un proceso inflamatorio como en prostatitis, ¿verdad? Que no es un proceso oncogénico, ¿verdad? Pero que los pacientes pueden presentar justamente una elevación significativa del PSA en esos casos. Lo mismo ocurre con otros marcadores tumorales, ¿verdad? Alfa-fetoproteína, el valor normal es inferior a 10 nanogramos por ml y se puede considerar un proceso oncogénico superior a 75 o más, ¿verdad? Ustedes se darán cuenta también que en este cuadro, a mayor concentración de normal, digamos, sérico-plasmática de estos marcadores tumorales, mayor también es la concentración en caso de procesos oncogénicos, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que los valores de referencia están justamente relacionados solamente con la concentración del resultado, sino que tiene que ver también con la concentración de la producción de células y la concentración de plasmática de estos marcadores tumorales. Siempre hay que justamente identificar la concentración para la interpretación de esos resultados. Bien. Se puede usar para el diagnóstico de cáncer un marcador tumoral. No son útiles justamente para el cribaje del diagnóstico precoz de cáncer en población general, ¿sí? Ejemplo de excepciones pueden ser la progresión de alto riesgo, ¿sí? Como por ejemplo alfa-fetoproteína en pacientes con hepatitis B crónica, cirrosis, para diagnóstico precoz de hepatocarcinoma, que veníamos hablando de la hepatitis B, por ejemplo, ¿sí? Esas son poblaciones de riesgo, personas con hepatitis B, y dosamos alfa-fetoproteína, a esos le podemos denominar como excepciones, ¿verdad? Una alfa-fetoproteína elevada en pacientes con hepatitis B ya me puede justamente direccionar a un diagnóstico de hepatocarcinoma. Beta-HCG en pacientes con embarazo molar para diagnóstico precoz, ¿sí?
de justamente una alteración em, de la producción de placenta, célula placentaria también, ¿verdad? Calcitonina en familiares con pacientes de cáncer de tiroideo hereditario también son población de riesgo y son excepciones para el diagnóstico. Ante una elevación del marcador tumoral es cáncer, tenemos que ver los niveles séricos del marcador tumoral, descartar patología benigna, estudios secuenciales periódicos de ese marcador tumoral y también hay que ver, y están muy relacionados, las interferencias técnicas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de estudio secuencial del marcador tumoral, nos señala que se deben realizar 2 o 3 determinaciones seriadas del marcador tumoral con un intervalo de tiempo superior a su vida media. Dependiendo del marcador tumoral se hace en cada 15 o una vez al mes o así sucesivamente dependiendo de la vida media de ese marcador tumoral. Si las cifras del marcador tumoral tienen un incremento continuo a lo largo del tiempo, se puede afirmar el origen tumoral con elevada probabilidad. Acá, por ejemplo, tenemos justamente un cribado de marcador tumoral. Acá tengo la concentración con relación al tiempo. Acá están los meses. Abril, mayo, marzo, abril, mayo, julio y así sucesivamente. Tenemos el marcador tumoral, acá está CEA, ¿verdad? Y se hace justamente el cribado. Vemos que CEA está oscilando. Un mes sube, un mes baja, un mes sube, un mes baja y así sucesivamente, ¿verdad? Y vemos que justamente otro marcador tumoral, como nosotros vemos acá, ¿verdad? Que siempre el cribado justamente se recomienda que vayan siempre más de un marcador tumoral secuenciado, ¿verdad? Entonces vemos que es importante hacer ese secuenciamiento porque un marcador tumoral a nivel de a lo largo de los meses pueden dar no tanto una significancia diagnóstica, pero justamente otro marcador tumoral puede venir y elevarse de un día para el otro y eso le indica, por ejemplo, en este caso, una recidiva, ¿verdad? Que este gráfico justamente menciona una recidiva hepática por la elevación de uno de los 2 marcadores tumorales que están siendo secuenciados. Entonces es importante tener en cuenta eso justamente. Con relación a las interferencias técnicas, nunca deben realizarse niveles de marcadores tumorales después de la quimio o radioterapia, ya que se produce necrosis tisular y hay un aumento transitorio de estos marcadores tumorales, ¿sí? Entonces se debe esperar un tiempo prudencial para poder dosar, porque puede dar falsos positivos, por así decirlo. Los resultados de marcadores tumorales obtenidos con un método comercial no siempre son similares a los obtenidos con otro, entonces hay que siempre tener en cuenta los resultados de sensibilidad y especificidad de ese método que estamos siendo analizados. ¿Por qué? Porque yo me puedo hacer acá en Ciudad del Este en un laboratorio que tenga un método con sensibilidad y especificidad X, pero me voy allá en Asunción y usan otro método. Entonces, esos resultados pueden variar con relación a la metodología que utilice ese laboratorio. Los marcadores tumorales se determinan con ensayos inmunoquimioluminiscentes, por lo que la presencia de anticuerpos heterófilos interfiere en el resultado. También podemos tener unas reacciones cruzadas ahí y depende mucho de la metodología que se utilice. Por ejemplo, en el caso de la tiroglobulina, la presencia de anticuerpos antitiroglobulina puede dar reacciones cruzadas en ese dosaje de ese marcador tumoral. Los marcadores tumorales pueden ser utilizados en el pronóstico, ¿verdad? Pacientes con niveles preoperatorios
de marcadores tumorales elevados, presentan un intervalo libre en la enfermedad y una supervivencia inferior que aquellos pacientes con marcadores tumorales preoperatorios dentro de los límites. Niveles muy elevados de marcadores tumorales sugieren la existencia de metástasis. Se puede utilizar también para detección de enfermedad residual, ¿sí? Niveles elevados de un marcador detectado 15 a 20 días después de un tratamiento quirúrgico radical deben hacer sospechar la presencia de algún resto tumoral. Entonces, en un procedimiento, qué sé yo, prostático, cáncer de próstata, le monitorean a su paciente con PSA y sigue dando elevado. Puede detectar una probable enfermedad residual y hay que revisar de nuevo esos casos, ¿verdad? Y también nos ayudan estos marcadores tumorales en el diagnóstico precoz de las recidivas, ¿sí? Se considera recidiva la detección de 2 incrementos sucesivos y recientes de marcador tumoral por encima del valor normal y cada uno de ellos un 25% superior al anterior. Entonces se utilizan estos marcadores tumorales para valorar el pronóstico del paciente, si hay algún residuo, alguna enfermedad residual y también para el diagnóstico de recidivas. Y acá ya llegó la doctora Rosana y ella ya me va a decir si estoy diciendo mal las cosas, ¿sí? Ya me va a corregir ya. Y para evaluar la respuesta al tratamiento también se utiliza, es la principal aplicación de los marcadores tumorales, la valoración del tratamiento, ¿verdad? Entonces se utiliza la monitorización de los marcadores tumorales, permite conocer el comportamiento del tumor frente al tratamiento de quimio o radioterapia empleado. Si el tumor es sensible, las células tumorales morirán y dejarán de producir los marcadores tumorales, disminuyendo los niveles progresivamente según su vida media. Tenemos ventajas porque es menos costoso que hacerse una gammagrafía o sea, por ejemplo, un TAC y te sirve para ir monitoreando justamente el tratamiento. Bueno, y justamente lo que venía diciéndole, el monitoreo de los marcadores tumorales, ¿verdad? Para el tratamiento. Y les quiero mostrar una aplicación de estos marcadores tumorales para que tengan en cuenta más o menos, ¿verdad? Tenemos esto, seguramente la doctora Maya les estuvo mostrando, ¿verdad? Los distintos tipos de marcadores tumorales que tenemos a lo largo de todo el cuerpo, ¿verdad? Que se pueden detectar. Tenemos para pulmón y van a ver que existen similitudes: pulmón, páncreas, colon rectal, estómago, mama. Pueden justamente aumentar el antígeno carcinoembrionario, entonces no es exclusivo de un tipo de cáncer como veníamos hablando, ¿verdad? PSA para el próstata no es específico para cáncer porque puede estar elevado también en lesiones tisulares o en procesos inflamatorios. Entonces nosotros vemos beta-HCG para testículo, vemos también en ovario, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes tipos de marcadores tumorales que van repitiéndose en diferentes procesos oncogénicos. Entonces, como yo les dije al principio, no existe un marcador tumoral específico para un cáncer, ¿verdad? El diagnóstico debe ser conjunto. Y vemos, por ejemplo, en un cáncer de testículo, ¿verdad? Cáncer de testículo pueden presenciar una neoplasia más frecuente en hombres jóvenes entre 15 a 35 años, después de una leucemia o un linfoma, y representa 1% de todos los cánceres en hombres. El síntoma más frecuente es el aumento del volumen del testículo a costa de una masa indolora, dura, irregular. Se pueden clasificar, el cáncer de testículo se puede clasificar en la formación de tumor de células germinales, que es en un 95% de los casos, ¿verdad? Se ve justamente
tumoración de células germinales seminomas o no seminomas, que son justamente las alteraciones de esas células reproductoras. Y en un 5% de los casos puede haber un tumor del estroma gonadal o linfomas. Para valorar justamente el cáncer testicular o con relación a tumores germinales testiculares seminomas, que son la alteración de las células reproductoras, vemos que es el tumor más frecuente, ¿verdad? En 50% de los casos de cáncer testicular. Afecta a pacientes con edad media 40 años, el 25% tiene metástasis cuando se diagnostican, 20% tienen moderadamente elevada beta-HCG, que se usa como marcador tumoral en estos casos, y también se usa LDH o lactato deshidrogenasa, que les voy a mostrar justamente el cuadro que vemos acá. Vemos, por ejemplo, que la beta-HCG tiene una concentración inferior a 5 micrómetros por ml y justamente en un caso, en este caso de un varón de 31 años que presentaba justamente fiebre, dolor lumbar y tumoración testicular, se le valora perfil renal, se le valora perfil hepático también, como ven. Y vemos el cuadro, ¿verdad? La concentración con relación al tiempo, ¿verdad? Entonces, se le fue valorando a este paciente, tenemos el gráfico, ¿verdad? Con relación a beta-HCG y acá se usó alfa-fetoproteína para valorar el diagnóstico, ¿verdad? Como marcadores tumorales para cáncer testicular. Bueno, vemos que el resultado justamente de este paciente dio 26.000 para beta-HCG y dio 1.200 para alfa-fetoproteína. Los marcadores tumorales que indican probable tumor germinal testicular, ¿sí? Según los niveles, el paciente tiene un pronóstico intermedio, ¿verdad? Si estaba en estadios avanzados, la concentración estaría mucho más elevada. ¿Sí? Se hizo la cirugía y la biopsia, se observó carcinoma mixto de células germinales, ¿verdad? Y se comenzó a valorar, ¿verdad? Entonces, a los 2 meses, al primer año, al segundo año y así sucesivamente. La flecha verde dice, tras la cirugía, los marcadores tumorales descienden a niveles indetectables, lo que indica remisión, ¿verdad? Se continúa justamente valorando estos marcadores tumorales y vemos en la flecha amarilla que dice que el incremento tan importante de alfa-fetoproteína sugiere recidiva tumoral, que se confirma con pruebas de imágenes. Ven que puede elevarse tanto uno como otro, por eso nunca los marcadores tumorales deben ir aislados. Entonces, este paciente, por ejemplo, después de 5 años tuvo una recidiva tumoral con una elevación de alfa-fetoproteína, que se confirma justamente por diagnóstico con imágenes. Bien, todo bien hasta acá, no sé si tienen alguna pregunta, demasiado mucho ya hablé, estoy todo ronca. Si nadie no me habla, porque entendieron todo, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de cáncer de ovario, existen justamente varios tipos de tumoraciones que se pueden dar a nivel de ovario. Están los tumores epiteliales, los tumores germinales, los tumores estromales, pero el 90% de los casos de cáncer de ovario se da justamente a nivel de tumores epiteliales, ¿verdad? Derivan del epitelio que recubre el ovario, ¿verdad? Se puede observar en pacientes entre 45 a 75 años.
75% de los pacientes se diagnostican en estadios avanzados, ¿sí? Y se suelen valorar con marcadores tumorales como CA-125 o CA-19-9 para tumores epiteliales. Para tumores germinales, que es un 5% de estos casos, se detectan justamente en mujeres jóvenes, derivan del ovocito y se pueden valorar eh, utilizando marcadores tumorales como beta-HCG y alfa-fetoproteína. Entonces, como yo siempre le digo, una beta-HCG cualitativa positiva hay que confirmar, ¿verdad? Que puede ser un bebé o no, ¿verdad? Puede ser un bebé o un tumor por ahí, no sabemos, ¿verdad? Entonces, hay que siempre hacer una beta HCG cuantitativa para ver la cuantificación y ver el estadio, ¿verdad? De la gestación, o si sobrepasa esos niveles ya es un proceso tumoral, ¿verdad? Y no se imaginan la cantidad de test de embarazo que hice esta semana. Entonces se pusieron todos de acuerdo, unas 15 por ahí. Vemos, por ejemplo, acá hablando de casos, ¿verdad? Tenemos un caso de una mujer de 68 años que presenta adenocarcinoma seroso de ovario, estadio 3, ¿verdad? Y vemos que se le hizo justamente la valoración del proceso tumoral, ¿verdad? Al primer mes del diagnóstico, al segundo mes, al tercer mes y al cuarto mes, ¿verdad? Durante 4 meses. El gráfico evalúa justamente la evolución de los niveles de CA-125 con 2 líneas de quimioterapia. Se utiliza justamente este marcador tumoral para valoración del tratamiento. Vemos que la línea roja, ¿verdad? Es la primera línea de tratamiento. Vemos que con la primera línea no se consigue una respuesta, ¿sí? Porque la concentración del marcador tumoral va a ir aumentando. Entonces se le aplica la segunda línea de tratamiento, que es la flecha lila, ¿verdad? Y con la segunda línea la respuesta es parcial. Esto indica elevada probabilidad de progresión, pero se va justamente valorando el tratamiento con los marcadores tumorales. Y en el caso 3 vemos una mujer de 62 años que presenta carcinoma seroso ovario estadio 3 y se le valora CA-125 la evolución de los niveles con tratamiento quimioterápico, ¿verdad? Vemos a partir de los 3 meses la concentración cómo va disminuyendo, ¿verdad? 3 meses, 6 meses y así sucesivamente, ¿sí? Dice la disminución de la concentración de CA-125 nos señala que se consigue una buena respuesta, ¿sí? Entonces, es muy importante, como vimos en el cáncer de testicular de ese caso, como 5 años después hubo una recidiva en ese paciente, ¿verdad? Entonces, es interesante saber y ir justamente valorando estos marcadores tumorales a lo largo del tiempo. Cáncer de mama no voy a hablar. Vamos a hablar de cáncer de próstata, ¿verdad? Con relación a marcadores tumorales, PSA se utiliza justamente para el cribaje y diagnóstico precoz, el estadio, el pronóstico, la detección precoz de recidivas, ¿verdad? Y el control evolutivo de cáncer de próstata se utiliza PSA. Bueno, para el cribaje justamente de cáncer de próstata y el diagnóstico precoz, se recomienda separar los pacientes sintomáticos de los asintomáticos, ¿verdad? Paciente asintomático mayor a 50 años entra en el grupo de riesgo, ¿verdad? Inferior a 50 años puede ser el grupo de riesgo y mayor de 50 años, inferior de 65 también grupo de riesgo. Se recomienda hacer PSA y el tracto rectal anual como cribaje, ¿verdad? A partir de esa edad.
Y los pacientes sintomáticos, PSA y el tacto rectal sí o sí para el diagnóstico, ¿verdad? Si hay antecedentes familiares, también se procede como un paciente sintomático. Bueno, con relación a PSA y cribaje y diagnóstico precoz del cáncer de próstata, tenemos, por ejemplo, en primer momento tenemos el tacto rectal, puede ser normal o patológico. En el caso de que el tacto rectal sea normal, se le puede hacer el PSA y tenemos que valorar la concentración el resultado, ¿verdad? Inferior, el resultado inferior a 4 nanogramos por ml con un tacto rectal normal, ¿verdad? Súper, se puede ir a su casa. Un tacto rectal normal con una PSA entre 4 a 10 nanogramos por ml, podríamos dosificar el PSA libre. Si el PSA libre es superior al 25%, también normal. ¿Sí? Puede ser una prostatitis, un proceso inflamatorio que estuvo elevando este PSA. Podemos tener una PSA, un tacto rectal normal con una PSA superior a 10 nanogramos por ml y la PSA libre es inferior al 25%, podemos sospechar de cáncer de próstata y se le recomienda hacer una biopsia. Podemos tener el tacto rectal patológico, donde ya se observa el proceso inflamatorio, tumoración y todo más. Se le puede hacer PSA, pero cualquier valor, ya sea 4, superior a 4 o lo que sea, se recomienda hacer biopsia para confirmar. ¿Sí? Entonces, la valoración de estos resultados de PSA nos puede justamente, no solamente una elevación puede diagnosticar un cáncer de próstata, sino que hay que indagar con la concentración de PSA libre, el tacto rectal, que son los procedimientos indicados para confirmar cáncer de próstata. El PSA, como les dije, puede indicar el estadio, ¿verdad? A menores concentraciones de PSA, mayor probabilidad de que el tumor esté confinado solamente en la glándula, ¿sí? Pero a mayor concentración de PSA, la probabilidad de metástasis ósea, ¿verdad?, va aumentando también, ¿verdad?, porque podemos tener una metástasis fuera de la glándula, ¿verdad? El pronóstico: a menor concentración de PSA antes de la cirugía, mayor supervivencia y detección precoz de recidivas en pacientes post-tactectomizados. El PSA debe ser indetectable. Si se detecta a lo largo de los meses, puede haber un residuo o una recidiva. Bien, acá tenemos, por ejemplo, un caso de un varón de 54 años con síntomas que se han iniciado de forma repentina, incluyendo disuria y fiebre. Se le realiza tacto rectal, que resulta muy doloroso, entonces tacto rectal positivo. Tenemos una PSA de 32, donde el valor normal es inferior a 4, ¿verdad? Y después del control disminuye, ¿verdad? Se le da un tratamiento y todo más, disminuye la concentración de PSA. Y el diagnóstico: prostatitis aguda, el paciente recibe tratamiento antibiótico y se realiza un PSA de control que es normal. Vemos que dio superior a 10, ¿verdad? Con el tratamiento antibiótico disminuyó y inferior a 4, ¿verdad? Entonces no necesariamente un tacto rectal positivo con PSA elevado indica cáncer, como estábamos hablando. Bien. ¿Alguna pregunta, gente?
Ay, qué suerte. Professora, Sí. Hola, Rinaldo, ¿cómo estás? estou No bem. me vaya que hacer preguntas difíciles, por favor. Não, não é difícil. Se você não souber, a doutora está do lado aí. Nos dias atuais, quais dos Sí. câncer tem mais prognóstico de solução, de cura? É o de mama e o de próstata pela condição é, de ter exames e você conseguir pegar ele no início? Me pregunta que cuál es el pronóstico para cáncer, por ejemplo, desde tu punto de vista. ¿Hay un buen pronóstico de cáncer de mama para hoy, Profe, por ejemplo, de seu diagnóstico? áudio tá bugado. Sí, sí, le estoy preguntando luego. De cáncer de mama versus cáncer de próstata, dice. Sí, sí. Hay un buen pronóstico, o sea, se puede diagnosticar precozmente. Ah, lo que me dice acá la doctora es que Doutora, anteriormente seu no áudio había. bugou. Doutora, o áudio está ruim. No escucha bien, profe. Tinha virado um robô. Ah, lo que siempre me pasa y ahora. Agora está bueno. Ahora sí. Siempre me pasa que mi audio queda todo robotizado, no sé cómo. Megatron ahí en el comentario. Bueno, lo que la autora me está diciendo es que justamente anteriormente no había una relación de cáncer de próstata con cáncer de mama, pero ahora, por ejemplo, ya es así, dentro de la entrevista ya se pregunta si hay eh, un antecedente familiar, por ejemplo, de cáncer de próstata en la familia, porque se encontraron relaciones entre cáncer de próstata y cáncer de mama, por ejemplo. Y con relación al diagnóstico precoz y a la evolución, si se detecta a tiempo, tiene justamente una evolución bastante positiva y favorable, ¿verdad? Mas, doutora, esses dois cânceres são os que têm prognóstico melhor frente aos outros tipos de câncer? Frente ao câncer de pulmão, câncer de cérebro, câncer. Sí, totalmente. Ok, graças. Justamente por los métodos de diagnóstico precoz principalmente, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta, gente? Básicamente, la interpretación de los marcadores tumorales con relación a los cánceres siempre deben ir acompañados más de un marcador tumoral y justamente con otros métodos, ya sea métodos de imágenes, biopsias y todo más, ¿verdad? Y como les dije, no se puede diagnosticar y confirmar un cáncer solamente con una elevación de un marcador tumoral específico, ¿sí? Siempre debe ir acompañado eh, de otros métodos diagnósticos. Y mi presentación es muy larga y no le voy a robar más tiempo a la doctora Rosana, ¿verdad? Vamos a usar este link nomás, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra pregunta antes de ir cerrando. Estamos bien entonces, ¿verdad? Ya le puedo presentar nomás. Obviamente que la doctora Rosana es una genia, su nombre ya dice todo luego, ¿verdad? Y como les dije al principio, aprovechen, pregunten, no tengan vergüenza, ¿verdad? Ella está más que capacitada para responder todas sus dudas, ¿verdad? Ninguna pregunta es estúpida, como yo siempre digo.
Y como le dije, ella es médica, ¿verdad? Formada en Cuba. Estudió también en el Sirio Libanés, que probablemente ustedes conozcan. Actualmente está acá actuando en el pabellón oncológico, principalmente en mastología, en el hospital regional, está en IPS, está en el Sanatorio Leblanc. Entonces es una genia total, ¿verdad? Sí, o sea, está así, Dios y ella está abajo en mastología, ¿verdad? Entonces, gente, les dejo con ella, ¿sí? Gracias, profe. Bueno, muy buenas tardes. Yo quiero agradecerles por la invitación y yo soy la autora Rosana Jiménez y voy a estar hablándoles un poquito acerca del cáncer de mamas. No voy a ahondar demasiado, pero hay cosas básicas que sí se tiene que saber y es importante. Quiero solamente destacar, mencionar de que los marcadores tumorales en cuanto a lo que es cáncer de mamas, hasta ahora no encontramos útil como para hacer una detección de cáncer de mama. O sea, por esa vía no hacemos diagnóstico, pero sí se ha encontrado marcadores tumorales que tienen relación con el cáncer de mamas. No se usa para un diagnóstico ni tampoco se utiliza para un seguimiento, pero sí utilizamos de forma indirecta. Por ejemplo, si esos marcadores se elevan, podemos decir de que algo no anda bien y indirectamente hacemos una investigación acerca de lo que puede ser cáncer de mama. Por ejemplo, el CA125, el CA19, el CA15, tenemos también el alfa-fetoproteínas. Son más marcadores para, por ejemplo, el 19 es más marcador tumoral para cáncer de colon
Y el 15 y el CA125, alfa-fetoproteína, son marcadores tumorales que se utiliza para seguimiento, por ejemplo, de cáncer de ovario. Para hacer seguimiento de cáncer de mama, generalmente nosotros no lo usamos. Entonces, voy a hablarles yo acerca de lo que es el cáncer de mamas. El cáncer de mamas es una entidad que afecta a hombres y mujeres, principalmente a mujeres, ¿verdad? No, generalmente afecta a pacientes de 47 a 57 años en edad perimenopáusica. El cáncer de mamas, por anatomía, puede afectar la parte glandular o la parte de los conductos de la mama. Cuando, por ejemplo, afecta el conducto, se habla del carcinoma ductal y puede ser también un carcinoma lobular cuando afecta la parte lobular de la mama. Los pilares para el diagnóstico precoz, lo que nosotros utilizamos siempre son 3 pilares, que son el autoexamen mamario, la utilización como método diagnóstico de oro, es nuestro gol estándar, que es la mamografía, y el control anual con el especialista. Voy a empezar a hablarles un poquito acerca de lo que es el autoexamen mamario. El autoexamen mamario se realiza, generalmente hay 2 ocasiones importantes en donde se puede aprovechar para realizar el autoexamen mamario. Uno es cuando estamos frente al espejo, paradas, y otro momento importante es, por ejemplo, cuando estamos acostadas, ya por ejemplo cuando ya vamos a dormir, podemos aprovechar y realizar un autoexamen mamario. También otra ocasión que podría ser es estando bajo la ducha. Generalmente recomendamos que cuando estamos bajo la ducha con agua caliente o tibia, se puede realizar el autoexamen de mamas. Y es muy simple, es tratar de abarcar todo el área mamaria con la yema de los dedos, haciendo como un paseo con la yema de los dedos por toda la mama, ya sea en forma de piano o en forma circular o en forma cuadrangular. El hecho es tratar de recorrer todo lo que es la mama. Entonces, generalmente cuando se pone frente al espejo, podemos poner los 2 brazos al costado e ir buscando ya sea cualquier anormalidad que podemos encontrar en el pecho, ya sea sensación de nódulos, si hay algún cambio de coloración en la piel, a veces puede encontrarse retracciones en la piel o cualquier anormalidad que se podría notar diferente. O sea, para eso nosotros recomendamos el autoexamen de mamas, ya que el paciente primero se conoce su cuerpo y va a saber cualquier cambio o anormalidad que pueda suceder en su cuerpo. Entonces, ya que estás en el área del pecho, cuando te estás haciendo el autoexamen de mamas, también es importante revisar un poquito la parte de la axila. También se puede encontrar alguna anormalidad en esta zona, a veces puede estar un ganglio aumentado de tamaño y eso puede también detectarse con el autoexamen de mamas. Entonces, eso en los 3 tiempos, ya sea frente al espejo, ya sea bajo la ducha o al estar acostada. Al estar acostada, por ejemplo, podemos valernos de una almohada con el brazo detrás del cuello y el mismo procedimiento, tratar de abarcar todo lo que es la mama. Entonces, podemos hablar de ocasiones para poder realizar este autoexamen de mamas. Por ejemplo, se realiza una vez al mes y hay que tratar de que sea por lo menos 10 días después del periodo menstrual. Entonces, la paciente no tiene que estar durante la menstruación y debe por lo menos pasar 10 días después de su periodo menstrual. Si te realizas el autoexamen mamario durante la menstruación, podría darte una falsa expectativa o una sensación errónea de nódulo o anormalidad, que generalmente cuando uno está con el periodo, estos síntomas de sentir pelotitas suele ser normal. Entonces, o sea, no debería alertarte en estos días. Y las pacientes que ya no tienen la menstruación, puede elegir cualquier día del mes, pero debe realizarse una vez al mes. Hablamos de factores de riesgo. Por ejemplo, tenemos factores de riesgo para cáncer de mamas.
existen los factores modificables y los factores que no son modificables. Por ejemplo, los factores de riesgo para cáncer de mamas que no son modificables, que no se puede cambiar, por ejemplo, son la edad de la paciente, su raza y el hecho de tener un antecedente familiar con cáncer de mamas de primera línea. Cuando hablamos de cáncer de mamas de primera línea, estamos hablando de madre, de las tías o de la hermana. Son de primera línea, o sea, tiene un riesgo aumentado de padecer cáncer de mama estos pacientes que tienen familiares de primera línea con cáncer de mamas. Por eso se les realiza un control especial a este tipo de pacientes. O sea, hablo de un seguimiento más cercano. Entonces, esos son factores de riesgo que no son modificables, no pueden ser cambiados. Pero existen otro tipo de factores de riesgo que sí son modificables. Por ejemplo, hablamos de lo que es el alcoholismo, hablamos del tabaquismo, estamos hablando más bien de una calidad de vida, ¿verdad? La alimentación correcta, no utilizar tantos alimentos procesados y otro tipo de factores de riesgo, por ejemplo, hablamos de la nuliparidad tardía en pacientes que demoran mucho en tener su primer hijo, que generalmente, actualmente, los pacientes, las mujeres tienen hijos muy tarde. Entonces, eso es un factor de riesgo. Y otro factor de riesgo, por ejemplo, es cuando la menopausia es muy temprano, la menopausia muy precoz. Esos son factores de riesgo también que generalmente no pueden ser cambiados. Y otro factor de riesgo es la historia de hiperplasias atípicas, por ejemplo, antecedentes de algún tipo de dolencia en el pecho, algún tipo de enfermedad nodular del pecho que tenga algún tipo de atipías. Entonces, esos son factores de riesgo. Y cuando hablamos de síntomas, los síntomas son cualquier anormalidad que pueda tener la glándula mamaria y la región anatómica de la mama. Por ejemplo, nos tiene que alertar cuando, por ejemplo, tenemos secreción hemática por el pezón, ya sea de forma espontánea o al apretar. Generalmente nos alarma más los casos en que hay una secreción de sangre sin apretar el pezón. Entonces, de forma espontánea, sin apretar nada, de repente si los pacientes o alguna mujer les dice que tiene este síntoma, hay que ir a consultar al médico porque es una señal indirecta de que puede haber algo anormal en el pecho. Generalmente es indolora. El cáncer de mamas generalmente no duele. Es silenciosa, es traicionera. Por eso es que insistimos tanto en los controles y en realizar el autoexamen de mamas y acudir al médico, ya que es silenciosa. Cualquier anormalidad en los cambios de color, en abultamientos, embovedamientos, o hablamos también de cuando hay retracción mamaria. Todos estos síntomas deben llamarnos la atención y son motivos de acudir al médico, de ir al especialista y realizarse el chequeo y los estudios correspondientes para una detección temprana. Ahora, nuestro gol estándar para nuestro diagnóstico de cáncer de mamas es la mamografía. La mamografía es un estudio imagenológico en donde la mamografía detecta señales demasiado pequeñas, o sea, busca alguna anormalidad en el pecho que, que antes de formarse la mamografía ya lo detecta. O sea, busca cosas demasiado pequeñas que son imperceptibles a la ecografía mamaria, por ejemplo. La mamografía se adelanta 2 años a lo que es el estudio ecográfico. O sea, detecta los problemas antes de que se forme en forma clínica. O sea, antes de que se forme un nódulo, ya la mamografía nos advierte, nos alerta de que algo no anda bien en esa zona. Por eso es nuestro gol estándar para poder detectar el cáncer de mamas a tiempo. Y depende de la edad, la densidad mamaria cambia. La densidad mamaria cambia, ¿por qué hablo yo de densidad mamaria? La mama está constituida por glándula y por grasa.
Cuando uno es muy joven, el pecho es totalmente glándula y en el transcurrir del tiempo, el pecho va volviéndose grasa, o sea, la grasa va invadiendo todo lo que es glándula y la glándula sufre como una involución. Entonces, estos cambios se pueden denotar en una mamografía. Y por esta cuestión, la mamografía generalmente no es indicada en pacientes jóvenes, ya que mi mamografía puede mascarar por la densidad que tiene la mama, alta densidad que tiene la mama en una edad joven, puede enmascarar o tapar algún tipo de anomalía, nódulo o alguna microcalcificación que se pueda notar en la mamografía. Entonces, generalmente la mamografía en una edad joven nosotros no indicamos. La mamografía se realiza a partir de los 40 años, ya cada año, y hay excepciones, por ejemplo, podemos indicar una mamografía de base a los 35 años en pacientes con antecedentes familiares de cáncer, ya sea, generalmente puede ser de cáncer de mamas, cáncer de colon, cáncer de ovario y cáncer de próstata. Son las más relacionadas. Entonces, si tenemos algún tipo de antecedente de estos tipos de cánceres en la familia del paciente, podemos pedir una mamografía de base a los 35 años. O, por ejemplo, si tengo un antecedente familiar de primer grado con cáncer de mamas, ponele que a la mamá de alguien le agarró cáncer de mamas en una edad muy temprana, por ejemplo, a los 35 años. Entonces se discute si la paciente se va a realizar la mamografía ya a sus 25, 30 años, o sea, se realiza 10 años menos de la edad de la madre, por ejemplo. Se le indica 10 años antes de la edad que le agarró a su familiar de primer grado. Y otro motivo de realizar mamografías es, por ejemplo, si voy a realizar algún procedimiento quirúrgico en una paciente antes de los 40 años, por ejemplo, alguna cirugía plástica, o si, por ejemplo, he detectado algún nódulo en la mama y le voy a sacar el nódulo y ya tengo comprobado de que es un nódulo benigno, entonces también realizo mamografía, ya que voy a estar modificando la anatomía de esta glándula mamaria para posteriores controles. Entonces, esos son tipo excepciones para realizar la mamografía antes de los 40 años. Pero nuestra indicación médica real es realizar mamografía después de los 40 años. Solamente si tengo estas excepciones lo indico antes. Esas son imágenes que podría encontrar en la mamografía. En la primera imagen tengo un área de microcalcificaciones agrupadas. En la segunda tengo otra microcalcificación agrupada, pero tienen diferentes formas. Se les llama microcalcificaciones pleomórficas a este tipo de microcalcificaciones y son áreas de sospecha de que algo no anda bien en esa zona y tengo que hacer biopsia de este lugar. Y en la última imagen se puede apreciar que hay una retracción en la mama de esta paciente que también es una sospecha de mamografía para nosotros de que esta área tiene que ser biopsiada también. Entonces la ventaja que tiene la mamografía es que detecta el problema muchísimo antes de poder ser palpable. Entonces, antes de que el problema se vuelva clínico, la mamografía ya lo detecta. Porque ahí tenemos los ejemplos. Por ejemplo, la mamografía detecta lesiones de 0,3 a 0,7 milímetros. Una mano experta, o sea, las manos de un especialista detectan nódulos de 1 centímetro hasta de 1,5 centímetros. Y generalmente las pacientes con su autoexamen de mamas ya lo detectan de 2 centímetros para adelante, o sea, cuando ya la pelotita era un poquito más grande. Entonces ahí radica la importancia de lo que es la mamografía, ya que detecta el problema mucho antes. Entonces, de ahí recae su importancia. Eh, Ecografía, voy a hablarles un poquito de la ecografía mamaria. La ecografía mamaria también utilizamos nosotros para nuestro diagnóstico,
pero es más bien un complemento de lo que es nuestro pilar de detección temprana del cáncer de mamas. La ecografía mamaria es un complemento ya que nos ayuda a poder medir el área, tratar de ver si de esa densidad corresponde a algún nódulo o si detectamos algún tipo de quistes, pero no es el gol estándar. Nuestro gol estándar es la mamografía. La ecografía es un complemento de la mamografía, así como también la resonancia mamaria. La resonancia mamaria es un estudio imagenológico también que generalmente indicamos en las pacientes con mamas muy densas. Por ejemplo, le indico una mamografía a una paciente de 40 años y la densidad de su mama es demasiada. Entonces, en esos casos se le indica una resonancia mamaria de complemento a estas pacientes para poder observar si hay algún tipo de atenuación en este estudio y lograr de tener un diagnóstico con este estudio imagenológico. Entonces, ahí estamos hablando otra vez de los casos en que se puede utilizar la mamografía. Otro detalle importante, ¿sí? Sí, eh, sí. Se ha hecho consensos mundiales. Generalmente las dos corrientes mundiales principales de escuelas de medicina que siempre seguimos, por ejemplo, es la escuela europea y la escuela americana. La escuela europea, por ejemplo, plantea realizarse mamografía cada 2 años y la escuela americana dijo que mamografía debe hacerse una vez al año a partir de los 40 años. Entonces entraron en discusión estas dos escuelas y llegaron a un consenso mundial. Esto no es algo que se hizo no sé, al azar acá en Paraguay, no, fue un consenso mundial en donde la escuela americana tuvo más soporte en cuanto a investigaciones realizadas, de que es más efectivo realizar mamografía una vez al año en los pacientes a partir de los 40 años de edad. Entonces, esto quedó así en un consenso mundial y se sigue siempre esta estrategia para hacer la detección precoz de cáncer de mamas. Aparte que nuestra población se guía más por la escuela americana, ya que nuestra población es mucho más parecida a lo que es esta zona de América, ¿verdad? Los europeos tienen otras características que nosotros obviamos en los estudios que se realizan acá en América. Entonces, fue un consenso mundial el hecho de realizar mamografía de cribaje o tamizaje, también le llamamos nosotros, una vez al año en pacientes mayores de 40 años. Entonces, ese es el control que se realiza para detectar a tiempo. ¿Sí? Sí, sí. Por ejemplo, si encuentro alguna anormalidad en la mamografía, generalmente pedimos un complemento ecográfico y se realiza lo que es la biopsia mamaria. La biopsia mamaria de la zona se puede realizar, por ejemplo, si es un nodulito o una pelotita, se realiza con una biopsia que se llama TruCAT. Es un método. Trucar es un tipo una especie de aguja que no es muy fina, tiene como 10 milímetros. Y hay otro tipo de biopsia que se hace con aguja fina, que es la aguja común del inyectable, por ejemplo. Se puede realizar, pero el más efectivo para sacar diagnóstico y sacar la inmunohistoquímica de la paciente es realizando la biopsia por TruCAT guiada por ecografía.
Este método saca una pequeña muestra, se manda al laboratorio y me dice si hay células de carcinoma o no en esa muestra. Entonces, si es que confirmo mi diagnóstico de cáncer de mamas, se vuelve a pedir un estudio, un segundo estudio sobre la misma muestra y se realiza un estudio que se llama inmunohistoquímica. ¿Para qué es la inmunohistoquímica? Es para saber la naturaleza de este tumor, la naturaleza del cáncer. Si es un cáncer muy agresivo, si es un cáncer que más o menos va despacio, o sea, tienen nombres, yo solamente les digo así por fines prácticos. Puede ser un luminal A, luminal B, un ER2 o un triple negativo. Todas estas formas de cáncer son para describir la naturaleza del tumor. Entonces, si yo ya tengo esta naturaleza tumoral, puedo saber si la paciente puede recibir quimioterapia de entrada o va a operarse primero, ya que tengo pilares de tratamiento también. Puedo tratar un cáncer de mamas, por ejemplo, haciendo quimioterapia, haciendo cirugía, haciendo radioterapia, haciendo tratamiento con hormonas y últimamente se está haciendo algunas pruebas también, que en Brasil creo que ya se está haciendo, que son por estudios genéticos, que son medicaciones dirigidas, pero eso todavía está en estudio y aún no se ha aprobado en la población en general. Pero ya existe este tipo de tratamientos que cada vez los tratamientos van avanzando muchísimo y siempre hay que estar atentos, ¿verdad? A todos los avances que existen para en cuanto a tratamiento. Entonces, no sé si respondí tu pregunta. Sí. Eh, las incidencias de cáncer de mamas ocupan los primeros puestos en todo el mundo. La incidencia en Paraguay también es bastante alta y afecta a mujeres de entre 40 a 54 años generalmente en edad perimenopáusica. Y es el primer motivo de mortalidad por cáncer en nuestro país, en Paraguay. Ocupa los primeros puestos. También en Brasil ocupa los primeros puestos en cuanto a incidencia y en cuanto a mortalidad por cáncer en mujeres. El cáncer puede afectar tanto a mujeres como también en hombres. En hombres es menor la estadística, pero también puede darse cáncer de mamas en el hombre. Entonces, en Paraguay, hasta el 2016, que se ha hecho el censo, se encontró que 6 mujeres mueren por semana por cáncer de mamas, teniendo una mortalidad del 18.2% en muertes en mujeres. Esto realmente ya ha ido aumentando, ya alcanzó los 21%, por eso estamos en alerta con la cuestión del cáncer de mamas. Y la consigna es: la detección temprana del cáncer de mamas salva vidas y garantiza un pronóstico muy favorable de curación para lo que son las pacientes con cáncer de mamas si se detecta a tiempo, si se detecta en un estadio o una etapa muy temprana, antes de que el problema se vuelva sintomático. Hay grandes posibilidades de que el cáncer sea curable. Entonces, básicamente esto es lo que quería compartir con ustedes. No sé si tienen algunas preguntas. Sí, sí, sí. Ellos, la gente de Estados Unidos, en Estados Unidos el cáncer de mamas también ocupa los primeros puestos, solo que ellos con todos los avances que tienen han tenido una cierta estabilidad en cuanto a tratar de detectar a tiempo, pero de todas formas está en los primeros puestos el cáncer de mama, es una problemática mundial que es una lucha constante principalmente en América,
en América del Sur y América Central. Estados Unidos, con todos los avances que tiene, también el cáncer de mamas les afecta en los primeros puestos, todavía, a pesar de todos los avances que ellos tienen. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Doutora, permisso. No exame de mamografia, se eu não me engano, tem um sistema de BIRADS, que existe uma escala, Sí, acredito que é de 1 a 5 ou a 6. Qual dessa classificação já é o diagnóstico de câncer de mama? 6. El sistema de BIRADS es un sistema en donde se le da una puntuación, digamos, a lo que son las imágenes que se ven en la mama totalmente normal. No hay ninguna anomalía, ninguna alteración, la mama está limpia. Entonces, se habla de BIRAD 1 cuando no se detecta ninguna señal anormal. El BIRAD 2, por ejemplo, puede ser cuando encuentro quistes de agua, que son lesiones que pueden aparecer en el pecho, pero son totalmente benignas. Esas son las BIRAD 2. BIRAD 3, por ejemplo, es cuando encuentro lesiones, por ejemplo, lesiones nodulares, como son los fibroadenomas, que tienen características totalmente normales. Tiene un borde circunscripto, un borde liso, es regular, tiene una sombra posterior. Son lesiones imagenológicas en la mamografía de que me habla de una lesión benigna que puedo controlar. Y algunos pacientes, ya que tienen esta imagen en su pecho, algunos pacientes no están conformes con un control, entonces a veces piden su biopsia con un BIRAD 3 y se les hace. A partir de BIRAD 3 se puede hacer una biopsia a pedido de la paciente si no está conforme con la descripción que se le da en la conclusión imagenológica. Ahora, cuando hablo de BIRAD 4, el BIRAD 4 es sí o sí biopsia. O sea, yo no le doy esa opción a la paciente de controlar, sino que sí o sí va a biopsia un BIRAD 4. ¿Por qué? Porque el BIRAD 4 se clasifica otra vez en A, B y C. Los BIRAD A generalmente son lesiones de alta probabilidad benigna, pero que puede, por ejemplo, ser una lesión atípica que si de hecho es algo benigno, en el futuro podría pasar a ser algo maligno. Entonces, sí o sí, un BIRAD 4 se hace biopsia para saber qué naturaleza tiene ese nódulo que está presente en la imagen de la mamografía. El BIRAD B, 4B y 4C son altamente sugestivos de cáncer de mamas, por eso la biopsia va sí o sí. O sea, cuando hablo de BIRAD 4, ya sea A, B o C, sí o sí tengo que realizar biopsia, ya que el 4B y el 4C son altamente sugestivos de cáncer de mamas. Y el BIRAD 5 generalmente es una lesión que solamente ya me falta confirmar, o sea, tiene todas las lesiones necesarias para describir que algo es sospechoso de carcinoma. Su borde no es regular, su borde no es circunscripto, su imagen es estrellada, las microcalcificaciones que puedan aparecer son pleomórficas, o sea, tienen diferentes formas, o sea, las lesiones que yo describa en un BIRAD 5 es totalmente en un 90% sugestivo ya de un cáncer. Los BIRAD 4 hasta 80%, los BIRAD 5 hasta 90%, y los BIRAD 6 ya es una descripción de una mama que ya se confirmó su diagnóstico, o sea que ya tiene una biopsia realizada donde ya sé que es un cáncer de mamas, pero se realiza igual mamografía en pacientes con cáncer de mamas para saber respuesta a quimioterapia, por ejemplo. Entonces hay casos en que se puede pedir mamografía de nuevo en una paciente que ya tiene un diagnóstico de cáncer de mamas. Ese es el sistema de BIRADS.
que es un consenso también americano, que el último consenso se hizo en el 2015 y se hizo este tipo de clasificación BIRAT que va del 1 al 6. Entonces, los BIRAT 1 y 2 y 3 generalmente no nos preocupa tanto. Del 4, del 5 y del 6 sí nos preocupamos. Esos son los BIRAT que ya es operativamente trabajable para nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Doutora, permisso. Sí. Quando se opta por quimioterapia e por cirurgia? Por ejemplo, una lesión tumoral, ya sea de cualquier naturaleza que tenga mi cáncer de mamas, una lesión tumoral que mida más de 2 centímetros en adelante, va a quimioterapia sí o sí. Se va primero a quimioterapia, se trata con la quimioterapia de disminuir el tamaño tumoral y favorecer una mejor cirugía con miras a tratar de realizar una cirugía conservadora. O sea, tratar de achicar lo suficiente la parte tumoral para solamente sacar esa área sin sacar todo el pecho, sin llegar a lo que es la mastectomía. Ese es mi objetivo, por ejemplo, para realizar quimioterapia. Quimioterapia también se realizan a los pacientes cuya naturaleza de cáncer de mamas les sale en su inmunohistoquímica un tipo de lesión que se llama triple negativo o el otro motivo es, por ejemplo, si le sale ER2 y luminal B también va a quimioterapia. Esos son estudios que salen en la inmunohistoquímica de la paciente. Si yo estoy enfrente a estos resultados en la inmunohistoquímica, sí o sí debo indicar primeramente quimioterapia antes de hacer cirugía. En casos, por ejemplo, si me sale luminal A o mi lesión es menor de 1 centímetro, de 1,5 centímetros, puedo ir directamente a lo que es cirugía y después evaluar si la paciente va a necesitar o no quimio o si va a necesitar o no radioterapia. Y es importante aclarar que la quimioterapia puede ser neoadyuvante o puede ser adyuvante. Cuando yo hablo de quimioterapia neoadyuvante es cuando hablo de una quimioterapia que se realiza antes de una cirugía. Y la quimioterapia adyuvante se habla cuando la quimioterapia es necesario después de una cirugía, o sea, después de cirugía. Entonces, esos dos son los tipos de quimioterapia que se realiza, o antes de la cirugía o después de la cirugía. Y la radioterapia tiene también sus indicaciones. No todas las pacientes van a quimio, no todas las pacientes van a radioterapia, depende del caso. Por ejemplo, si una paciente se realiza una cirugía conservadora, esa paciente sí o sí va a radioterapia después para poder eliminar cualquier vestigio que haya quedado en una cirugía conservadora, va a radioterapia y favorece muchísimo la sobrevida de la paciente cuando se realiza la radioterapia tras una cirugía conservadora. Y también van a radioterapia las pacientes que tienen resultados de cirugía en donde se les realizó la mastectomía radical modificada. Cuando, por ejemplo, encuentro un área donde los ganglios que se sacaron sufrieron macrometástasis o sufrieron unos émbolos vasculares o rupturas de las cápsulas de estas áreas, entonces estos pacientes también tienen una indicación de radioterapia. Pero eso ya es algo que tiene su indicación y se podría hablar de todo eso en otro capítulo, pero no todas las pacientes van a radio ni todas las pacientes van a quimio tampoco, depende del caso. Entonces cada paciente se le estudia de forma independiente y depende del caso, utiliza todas estas armas que les hablé, ya sea cirugía, quimio, radio, hormonoterapia, depende del caso. Algunos solamente se realizan cirugías y con eso
generalmente algunos pacientes, generalmente los que son de luminal A, con esa cirugía generalmente ya resuelven, pero todo depende del caso. Gracias, doutora. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No sé. No sé si hay otra pregunta. Y básicamente eso es lo que quería transmitirles. El cáncer de mamas hay que detectar a tiempo y si se detecta a tiempo hay altas probabilidades de un tratamiento efectivo, un tratamiento eficaz. Y generalmente por la idiosincrasia de nuestro país, generalmente llegan un poco tarde las pacientes, ya cuando la lesión es muy palpable, cuando la lesión ya afecta a otras áreas. Entonces, hay que hablar mucho de concientizar a las personas, de realizarse los estudios de mamografía, ya que es un estudio que de hecho molesta un poco, ya que aprietan la mama para realizar el estudio, pero hasta hoy día es el único método que se ha encontrado útil y eficaz para una detección temprana de cáncer de mama. En el futuro probablemente ya se hable de estudios de sangre, se hable de otro tipo de método de diagnóstico precoz, pero hasta ahora lo único aprobado y estudiado es el tema de la mamografía. Entonces, tenemos muchos métodos en estudio, pero todavía no ha entrado en consenso ni ha demostrado toda la efectividad que ha demostrado la mamografía. Sí es un poco molesto, pero como les dije, hasta ahora es el único método probado. ¿Alguna otra pregunta? Dale, un placer. Gracias por la invitación y espero que les haya sido útil y por lo menos espero que les haya llegado el mensaje. Creo que ya está. Sí, no sé si. Si no tienen ninguna pregunta más, podemos ir cerrando con la autora, que la verdad que se pasó. Espero que hayan aprovechado, ¿verdad? Y yo le quiero agradecer a ella por la confianza, ¿verdad? Porque nos regaló un tiempito, ¿verdad? Yo sé que ella ahora se tiene que ir otra vez al hospital, pero estuvo acá, cumplió con nosotros y la verdad que le agradezco muchísimo. Y sí, ya estamos por acá, gente, podemos ir cerrando, ¿sí? Gracias, doutora. Gracias, Chao, doctora. gente. Ujú.